Allá por el año 1993, cuando yo era estudiante universitario, recuerdo que hubo un caso que me llamó mucho la atención. En ese momento, en una de las materias que estaba cursando, se planteó el caso de Italia y se decía que en el año 2050 aproximadamente no iban a haber más italianos. Bueno, ya esta simple anticipación del tema llamaba mucho la atención. El título de este caso ya era muy alarmante, ¿verdad? Pero al mismo tiempo inverosímil. ¿Cómo es esto de que iban a desaparecer los italianos? El profesor de esta materia explicó obviamente el planteo y dijo que mientras la población pasiva, es decir, los ancianos jubilados que ya no producían, que no participaban en el Producto Bruto Interno del país, mientras esa población crecía, la población activa, que eran los que sí participaban en el Producto Bruto, los que generaban dinero, digamos riqueza, esos disminuían. Y estaban disminuyendo esa población debido a que la tasa de natalidad en Italia iba decreciendo muy llamativamente. Entonces la pirámide se había invertido. Seguimos analizando este tema y fue muy curioso lo que hallamos, porque obviamente el punto en este trabajo era encontrar las causas. Resulta que la tasa de natalidad en Italia estaba disminuyendo por diversas razones, pero sobre todo por dos razones o una principal. Una de las principales razones era que las mujeres no querían concebir vida, no querían embarazarse, porque eso las quitaba de su carrera profesional, les quitaba independencia y en ese momento había un destape, por decir así, cultural en cuanto a la liberación de la mujer en Italia, y la mujer no quería tener más responsabilidades y más compromisos que los que tenía el hombre. Quería dedicarse a tener su carrera, su trabajo, su dinero y disfrutar la vida. Eso llevó como conclusión de que no concibieran vida, que tuvieran parejas, se casaran, pero no tenían hijos. Esto, como digo, redujo la tasa de natalidad de italianos, dejaron de nacer italianos cada vez nacían menos italianos con los años, y en un análisis lineal progresivo se estimó que para 2050 no es que no iban a nacer más italianos, sino que no iba a haber más población activa en Italia. Porque si no nacen nuevos italianos, no van a educarse, no van a capacitarse y no van a ser jamás población activa. Y la población pasiva seguía creciendo. Y los italianos se hacían cada vez más longevos. Este es un problema que no solamente afectó a Italia, sino que afectó en gran parte a Europa. Bien, la consecuencia o la conclusión de esto, la proyección lineal, era que en 2050 no iban a haber más italianos. Si consideramos a Italia, si pensáramos por un momento, si abstrajéramos a Italia del mundo, si supusiéramos que Italia era el único país con seres humanos o el único territorio con seres humanos en el mundo, bueno, esto se iba a cumplir. Si seguía la misma tendencia, se iba a cumplir. En 2050, la especie humana se hubiera extinguido. ¿Por qué no se dio este resultado? Porque a principios de este siglo, empezó a darse las corrientes migratorias de África, del norte de África, Siria, y también muchos latinos e hispanoamericanos que empezaron a migrar fuertemente a Italia y empezaron a conformar o a agrandar, digamos, la población activa. Si no fuera por todos los africanos, por los hispanoamericanos, sirios que escaparon de la guerra, etcétera, que fueron a estos países y que estos países reciben con los brazos abiertos, no porque son buenos, sino porque este trabajo que en mi universidad se analizó en 1993, ellos lo sabían y necesitaban ampliar la población activa, porque si no van a tener un serio problema, se iban a extinguir literalmente. Entonces, así es que hoy, bueno, en Italia vas a ver africanos hablando italiano y que son italianos. Esto es un hecho muy curioso. En el Mundial de Fútbol se ha visto. El equipo francés está compuesto en su mayoría por africanos que han migrado a Francia y que han enriquecido
la fuerza laboral activa, la población activa, es decir, la población que está activa en el sentido de que aporta, de que trabaja, de que aporta un servicio, un producto, de que participa en la cadena productiva del país. La conclusión que yo hago de esta historia, que se hizo en una materia económica, de ciencias económicas, abstrayendo el tema de lo esencialmente económico y llevándolo a lo filosófico, si quieres, cómo a veces cuestiones que parecen inofensivas, decisiones que representan un cambio cultural en las creencias, en los comportamientos, pueden ser tan nocivos para toda la humanidad. Y aquí nos damos cuenta que la lógica de la naturaleza, los algoritmos que forman parte del instinto y de la lógica de la naturaleza humana y de la naturaleza de esta realidad no son caprichosos. Cuando nosotros los alteramos, cuando los contradecimos o los incumplimos, hay consecuencias. La decisión, por ejemplo, de esta generación de mujeres en Italia que decidió esa liberación y no concebir vida para disfrutar su tiempo y no anclarse con una criatura, con un niño, un embarazo, todo eso, la decisión que uno dice, tiene todo el derecho la mujer de, claro que tiene todo el derecho. Sin embargo, no es lo que la naturaleza quiere y no es lo que la naturaleza tiene previsto, porque el costo de eso iba a ser la extinción. Y esto no estoy exagerando para nada, ni un milímetro estoy exagerando. Si todo el mundo, si las mujeres del mundo hoy decidieran no concebir vida para ser independientes, para ser tan independientes como los hombres, la especie humana se extinguiría. Esa es la consecuencia. Esto lo que nos muestra no es que la mujer no tiene derechos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay una naturaleza que respetar. Hay una lógica que respetar. Y que ir en contra de esa lógica implica enfrentarnos a consecuencias que pueden ser terribles en algún caso. Así como cuando tú alimentas mal tu cuerpo. Cuando tú te alimentas mal, tienes consecuencias que enfrentar. Y hay veces que el omeprazol no es suficiente. El problema crece si acaso no cambias el mal hábito. Cuando vamos en contra de la lógica de la naturaleza, hay un costo. Y a veces no se ve a primera vista ese costo. Por eso hay que ser prudente. Por eso hay que reflexionar más y reaccionar menos. Y por eso siempre voy a estar en contra de estos actos miserables de gobiernos populistas y demagogos, como los que gobiernan a casi toda América, que no les importa absolutamente nada, que no miran las consecuencias de lo que están haciendo, que solamente buscan el interés inmediato y nada más. Y a veces instalan políticas, culturas y alimentan creencias que nos pueden llevar a la ruina, que nos pueden llevar a un estado de miseria total. Te dejo esta reflexión para que lo analices, para que lo pienses, porque si esto lo llevamos a la vida individual de cada uno, también tenemos que analizar en cuántas ocasiones estamos yendo en contra de la propia naturaleza, en cuántas ocasiones estamos innovando en donde no hay que innovar, sencillamente hay que respetar las cosas como son. Que estés bien.